Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes. En este episodio tenemos a don José Luis de Ramón, quien nos va a brindar mucha información sobre las actualidades económicas. Don José es economista y consultor financiero por varios años ya. Ha ayudado a varias empresas a poder tomar acción en base a números, en base a cuáles son esas proyecciones económicas. Y en este episodio vamos a hablar de todo lo que tú deberías de saber que está pasando a nivel mundial y cómo eso va a poder o cómo eso va a afectar tu economía o la economía de tu negocio. Muchas gracias por haberme invitado. Bienvenido. Y felicidades por esta iniciativa. Gracias. Gracias, esa es la idea. Entonces, don José, hoy queremos hablar de varias cosas. Sin embargo, siento que si pudiésemos centralizar el tema, más que nada queremos abordar qué es todo lo que está pasando allá afuera, que pareciera tomar a todo el mundo de sorpresa, y cómo eso de alguna forma u otra pudiese afectar las finanzas personales de cada una de la gente que nos escucha. Ahora, comenzando, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mira, la verdad que hacía tiempo que no se juntaban dos crisis una detrás de la otra. La primera gran crisis, la pandemia, el COVID, ¿verdad? Que obviamente hacía 100 años que no vivíamos una pandemia y más de, en este caso, como la vivimos. E inmediatamente después de la pandemia viene la invasión de Rusia a Ucrania. Primera vez que desde la Segunda Guerra Mundial en Europa hay una invasión territorial. Entonces, junto con eso está la reacción de China de mantener una alianza con Rusia, en el sentido de que, así como todo Occidente se siente vulnerado por la acción militar rusa, China, que no es Occidente, entiende que es una oportunidad para tratar de jugar un juego diplomático, político a nivel mundial, y utilizando este peón que es Rusia, pues decide apoyar. Entonces ahí tenemos una situación donde toda la economía mundial, que se ha basado desde los años 90 en la globalización, que no es más que la internacionalización de la cadena de producción y de consumo, que ya se había visto desnudada en el COVID, cuando empezamos a ver que traer de China no era algo tan confiable, cuando vimos que el precio de los furgones pasó de valer $2,000 a valer más de $20,000. O sea, cuando vimos que realmente China está lejos, ¿no? Estaba lejos geográficamente, quedó manifestada lo lejos que estaba con la pandemia. Después, con la política tan particular anti-COVID que tuvieron los chinos de cero tolerance para un día soltar a todo el mundo y no vacunarlo, porque es peculiar la forma con la que China ha trabajado el tema sanitario. Puertos cerrados y después que eso ocurrió, pues hay una gran preocupación con respecto a la posibilidad de que China siga siendo la gran industria del mundo. Y luego China se suma a Rusia en este conflicto mundial y se convierte básicamente en enemigo de Occidente. Y bueno, pues hay que pensárselo muy bien a la hora de pensar en China como una gran industria para el futuro. La reacción de los Estados Unidos básicamente es dos leyes: una ley para poder desarrollar más sus recursos naturales en combustibles y empujar también las tecnologías no renovables, y luego una nueva política industrial en los Estados Unidos, que básicamente lo que tiende es a erradicar dentro de los Estados Unidos las fábricas importantes. Por eso hay una ley de 30 y pico mil millones de dólares solamente para chips, solo para localizar en territorio americano las fábricas de microchips. Entonces, conjuntamente con los problemas que ya venían de la pandemia, hubieron muchas ayudas de los gobiernos a las personas y a las empresas. Eso aumentó muchísimo la deuda pública de los países, y en este contexto se generó inflación, que es el otro elemento, ¿no? Entonces, la inflación que arranca porque hubo un cambio en la demanda de las personas, que de demandar servicios, tú bajabas a consumir tu dinero en tu barrio, en entretenimiento, te trancaron en tu casa, comenzaste a comprarte una bicicleta estacionaria y disparaste los precios de todos los productos internacionales. Ese incremento en la inflación que ya venía por el tema del COVID y que se hubiera disipado, ¿verdad?, de manera natural, a eso se le sume el problema generado en los precios de los commodities por la invasión de Rusia a Ucrania, que dispara el precio del petróleo,
obliga a un reordenamiento completo del mercado de combustibles en el mundo, y también Ucrania es un gran exportador de materias primas, alimentos, o sea, materia prima para fertilizantes, muchos de los alimentos para muchos países, y claro, eso mandó los precios todavía más altos, ¿no? Entonces estamos en esta resaca. Estamos en esta resaca recuperándonos del fenómeno inflacionario, de la caída del producto, de del cambio de geopolítica, la creación de una nueva política industrial. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Y cada cosa que pasa tiene que ver con esos diferentes elementos, o sea que no es fácil verlo aislado. Pero básicamente eso sería una síntesis de los 4 problemas más importantes que están desde hace 1 año y pico, 2 años, enmarcando el desarrollo de una humanidad que no se esperaba tener que estar enfrentando este tipo de problema, y lo está enfrentando por la pandemia y por la guerra. Claro, claro. Entonces eso ha provocado también, con ese aumento con la inflación que se ha mantenido, entonces el aumento de la tasa de política monetaria, tanto aquí como en Estados Unidos, y eso ha hecho que entonces esa demanda de esos bienes, de alguna forma u otra, empiecen a disminuir, pero al mismo tiempo también entonces encarece los financiamientos. Entonces, a raíz de eso, ¿cómo usted ve esa parte del tema de la inflación? Porque por lo menos aquí, lo que va de año, en República Dominicana, la inflación sí se ha visto, vamos a decir, controlada, porque ha disminuido bastante. Estamos, creo que en cerca del 1% de inflación si nos vamos de enero a marzo. Ahora, ¿qué tan a largo plazo pudiera hacer eso? ¿Y cuáles son esos factores que pudieran intervenir que la gente quizás que vea este video y en 2 o 3 meses, si pasa tal cosa, puede ser mejor o puede ser peor? Mira, sabemos cómo enfrentar el problema de la inflación, pero tiene un costo. Pero sabemos, o sea, aparte del aumento de la tasa de política monetaria, ¿qué otra cosa se pudiera hacer, por ejemplo? Es que es muy simple. En economía tenemos muchos eufemismos, o sea, llamar a palabras bonitas, como por ejemplo ajuste, a lo que son cosas muy feas. ¿Qué es subir la tasa de política monetaria? Es reducir la actividad económica. Déjame ver de qué manera yo se la pongo difícil a la gente para consumir, se la pongo difícil a las empresas para invertir, a ver si dejan de demandar. Y mediante una disminución de la demanda, los precios bajan. Menos demanda, tienen que bajar los precios. Claro, lo que pasa es que esta vez estamos en una situación a nivel mundial que es un poco neurótica. Porque por un lado tengo un gobierno en la República Dominicana, en los Estados Unidos, en los países europeos, que tiene un déficit, o sea, está impulsando la demanda, y tengo un Banco Central que está tratando de restringir la demanda. Entonces, el pobre Banco Central o la pobre Reserva Federal o el pobre Banco Central Europeo tienen que luchar en contra con un gobierno que no le apoya en la política monetaria. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos te dicen, es que yo vengo de una crisis y vengo de un déficit fiscal, no pude poner impuestos, no puedo poner impuestos ahora, no puedo normalizarme. Entonces, una de las razones por las cuales la inflación cede más despacio es porque hay una demanda adicional fruto de todos los déficits públicos. Entonces, esos déficits públicos le están echando leña al fuego. Más, la economía ha salido más robusta de lo que la gente pensaba. Así como la inflación ha sido más tozuda de lo que la gente pensaba, la economía americana por lo ha sido extremadamente robusta. Todo el mundo pensaba que iba a haber una recesión el año pasado y la economía americana creció. El empleo en los Estados Unidos está como nunca. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, una economía robusta, aunque enfrenta problemas como la inflación, pues lo sobrepasa. Y la inflación, paradójicamente, tarda más en bajar cuando hay bienestar. Si tú haces un shock terrible a la economía, los precios caen. Tú nada más tienes que decir a todo el mundo le corto el sueldo por la mitad y los precios caen. Claro. Eso automáticamente. Bueno, el nivel de sufrimiento que trae esa política es muy alto, ¿no? Entonces, es una combinación de cómo reduzco la demanda de una manera gradual y esperar que también me reaccione. Pero al mismo tiempo está bregando con una reordenación mundial del mercado de los combustibles. Claro. Y está bregando a nivel mundial con un aumento en la demanda por aumentar la inversión en guerra. O sea, ahora todo el mundo tiene que ir al 2% del PIB en armamento. Eso no lo estábamos contemplando. Es una demanda que a lo mejor no se hubiera tenido que gastar. Entonces, son situaciones que una alimentan a la otra. Pero yo creo que la inflación ya está en la curva descendiente, ya pasamos el peor momento y poco a poco iremos bajando. Lo que pasa es que los humanos tenemos mucha prisa, ¿no? Queremos que todo ocurra en 2 días, 3 días. Volver a la normalidad. Pero las cosas tienen sus ciclos, ¿no? Pero entonces, abordando el tema de que realmente pareciera que la curva está bajando, por ejemplo, uno desde lo poquito que entiende de todo lo que está pasando, uno lo que pudiese ver es que el tema ahora de la descentralización del dólar puede ser como un problema nuevo que va a comenzar, ¿no? O sea, ¿cómo afecta
de alguna forma u otra a la República Dominicana todo lo que está pasando con el tema del dólar? Bueno, con el dólar no está pasando nada, excepto que el dólar se ha vuelto muy fuerte como moneda. O sea, la gente cuando la gente tiene miedo, la gente compra dólares. O sea, eso es normal, ¿no? Y a precios de alta tasa de interés, que te paga el gobierno americano una tasa alta por sus papeles, pues la gente tiende a invertir más en papeles. Pero lo ha sufrido el mercado de valores, por ejemplo, que se ha caído, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos una situación como país que hemos podido neutralizar parte de la inflación porque nuestro peso se ha mantenido muy fuerte. Okay. Eso es bueno para la inflación, eso es malo para el crecimiento. Y bueno, la inflación porque... Ahora, ¿por qué hemos tenido eso? Lo hemos tenido por una recuperación rápida del turismo. El turismo se ha recuperado muy bien a nivel mundial y nosotros no hemos sido una excepción. Y también por el que las remesas de los dominicanos han aumentado increíblemente, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 10,000 millones de dólares el año pasado en remesas, que es un número exorbitante, ¿no? O sea, a nosotros realmente no nos perjudica el tema que haya un dólar fuerte en los Estados Unidos, pero tenemos una economía muy vinculada a los Estados Unidos, ¿no? Y hasta cierto punto pues nos beneficia porque podemos comprar más con los dólares que nos llegan de las remesas. El país está bastante aislado, afortunadamente, de las crisis. O sea, fíjate que en el 2008, en la crisis internacional, ya habíamos pasado la crisis de Baninter aquí en el 2003, ya teníamos un sistema financiero fuerte y ahora nada de esas cosas nos afectan. O sea, el ser pequeño, ¿verdad? Cuando es una economía pequeña y abierta, ¿no? Ser pequeño y no tener grandes interacciones con esos mercados, pues nos aíslan. Claro, el costo de nuestra deuda sube. Todo el papel que emitamos este año o todo el papel que renegociemos este año, pues va a ser una tasa más alta, porque la tasa está más alta. Claro. Dentro de 2 o 3 años la tasa habrá bajado, ¿no? Entonces, ahora tendremos que emitir papel caro y eventualmente volveremos a niveles de papel a los valores de mercado. Sí, pero igual creo que todos los países le va a pasar lo mismo, porque al final las tasas están altas. Está pasando lo mismo. O sea, la Reserva Federal aumentó 4 puntos la tasa de interés, el Banco Central aumentó 4 puntos la tasa de interés. Es un pass-through. No hay de otra. O sea, todo el mundo tiene que equilibrarse. Pero mira, pasa algo muy interesante ahí. Y yo tengo la respuesta, pero me gustaría que usted la diera. Y es que ahora mismo se están conjugando otras cosas. Y la gente que quizás no tiene tanto conocimiento de la parte de economía y no puede entender muy bien lo que está pasando, puede pensar lo que yo estoy casi seguro que no es. ¿Qué pasa? En los últimos días, y bueno, en las últimas semanas, se ha hablado mucho del tema del BRICS y de la potencia que se está creando que puede afectar el dólar. Ese es uno. Y número 2, en la República Dominicana tenemos una apreciación del peso dominicano frente al dólar significativo en comparación a que siempre es al revés. Siempre solemos depreciarnos la moneda frente al dólar. Entonces, estas dos cosas están haciendo que personas se preocupen o entiendan que eso puede... Bueno, esas dos, y nos falta el tema de las quiebras y de los problemas que tuvieron los bancos en Estados Unidos. Esos 3 factores juntos se puede entender muy fácil para alguien que no conozca tanto de economía y de cómo funciona todo esto, que el dólar eventualmente va a desaparecer o no va a dejar de tener la importancia que tiene en el mercado. Pero usted acaba de decir entonces que el dólar se está robusteciendo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se pudiera entender esa parte? Mira, son 3 preguntas y hay que ver las 3 en separado y después podemos hacer alguna conexión entre los diferentes temas. Vamos a ver en primer lugar el valor del dólar como moneda, como participación de las reservas. O sea, todos los países tenemos reservas internacionales, todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces, la tenemos ¿por qué? Porque en el caso de tener un problema, tenemos que sobrevivir con esas reservas. O sea, ojalá no tener que tener reservas, pero todos tenemos reservas, ¿no? Entonces, esas reservas las tenemos que tener en algún tipo, y básicamente lo podemos tener en 3 cosas. Lo podemos tener en oro, lo podemos tener en derechos especiales de giro, que es tener el dinero en el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? O podemos tener monedas de otros países. Okay. Entonces, a nivel mundial, el 100% de las reservas del mundo están estructuradas de la siguiente manera, más o menos. El 60% de todo lo que tiene el mundo lo tienen en dólares norteamericanos. El 20% lo tienen en euros. Ahí hay un 80%. Entre el yen y la libra hay como un 5 y 6%, es como un 11%. O sea, esas 4 monedas representan el 91%
10% de las reservas mundiales. Todas las otras monedas europeas constituyen el 97% del mercado. Y el yuan tiene menos del 3% del mercado. ¿Okay? O sea, hoy en día, del mercado de reservas, no es un mercado. ¿Quién tiene yuanes? Lo tiene Rusia y lo tiene India. Porque a India no le importa tener yuanes temporalmente para comprar cosas en China. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que hay un decrecimiento del dólar como participación, es porque hay una moneda que es el euro que ha crecido. O sea, realmente el euro es los europeos se han comportado muy bien y no hay ningún miedo en tener tu dinero en una moneda como el euro. ¿Okay? Entonces la gente no tiene miedo en tener, sabe que con euros compra. Si tengo euros puedo cambiarlo a dólares. ¿Y es un tema de qué? Es un tema de tasas de interés, es un tema de posiciones de largo plazo y de expectativa de devaluación. Entonces, eso hace que en este momento ese sea el panorama. ¿Cuál será el panorama dentro de 10 años? 97% de las divisas, quizás vamos a coger 95%, serán los países europeos, ¿verdad? Y un 5% podrá ser China. ¿Por qué? Porque para tú tener una divisa, las divisas no se crean porque alguien malo tiene un garrote y dice utilicen mi divisa. Eso no funciona así. Nadie nos obliga a nosotros a tener dólares o tener... Nosotros podemos tener yuanes, eso se compra. Oro también. Podemos tener Bitcoin. Salvador no puso el dinero en Bitcoin. O sea, uno puede tener dinero lo que le dé la gana. Lo que pasa es que la gente no es tonta. Como la gente no, vamos a partir del principio de que la gente no es idiota. Si la gente no es idiota, ¿en qué yo quiero tener mis reservas? Bueno, el país se comporta igual que una persona. Déjame tener mis reservas en un sitio donde el valor se mantenga. Entonces, claro. ¿Qué moneda no se devalúa? ¿Qué moneda la inflación no la corroe activamente? Pues el euro y el dólar. Son dos monedas que tú te puedes estar seguro que esos países han demostrado que controlan la inflación. Entonces yo puedo tener esa moneda y no se me... O sea, la tasa de interés suele estar a niveles cercanos a la tasa de inflación y no pierde valor. Segundo, ¿dónde no me roba mi dinero? O sea, ¿dónde no viene un presidente y dice mañana prohibida la salida de capitales, como ha pasado en China, por ejemplo? Claro. ¿No? Bueno, en los Estados Unidos eso no pasa. O sea, Estados Unidos pagó su deuda a los bancos suizos, aunque sabía que los bancos suizos, los que estaban detrás, eran los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca dejó de pagar su deuda. Entonces, ¿qué pasa? Como los americanos pagan, pues la gente no tiene miedo a prestar a los americanos. Los americanos echaran cubos, como los argentinos, por ejemplo, que han echado ya 2 veces cubos, pero a los argentinos no le prestas. O sea, hay que estar como loco para tú prestarle a un país cuando se le ocurre al presidente y dice, no puedo pagar. ¿Qué son cubos? No pagar, o sea, echar un cubo es cuando la gente se marcha de un bar sin pagar, cuando un tipo se marcha de un bar sin pagar, es una fullería que se llama echar un cubo. ¿Y entonces eso pasa? Argentina sí dejó de pagar, un día dijo no pago. Lo siento, sorry. ¿Y en qué terminó eso? ¿En bueno, ups? Ups, sí, y nadie le puede prestar. Y ahora no se pueden financiar. Igual que una persona. Nadie lo financia, entonces ¿qué? Lo vamos a invadir. Ya, es como joder tu crédito. Exacto. Entonces, lo va a invadir. Va a invadir Argentina para que te paguen $4. O sea, no. Entonces, sencillamente la gente dijo, bueno, dame medio dólar por cada dólar que debo y salgo de ti. Recupero algo, por lo menos. Y menos. No vengas más nunca por aquí, ¿no? Entonces, esas son monedas muy fuertes. La otra cosa es que para que una divisa corra, ese país tiene que comprar más de lo que vende. Es decir, yo compro 100 fuera, me compran 80, se quedan $20 fuera. O sea, una de las características que tiene un país, los Estados Unidos tienen un déficit de cuenta corriente. Es decir, compran más de lo que venden. Consecuentemente, mandan dólares para afuera. La gente que tiene esos dólares, ¿qué hace con ellos? ¿Se los cogen en los demás países? Claro. ¿Hay alguien que no coge dólares en el mundo entero? ¿Conoce una persona, país, institución que diga yo no quiero dólares? No, todo el mundo coge dólares. Entonces, si te pagan en dólares, tú no tienes problema. ¿Alguien no coge euros? Todo el mundo está tranquilo con coger euros. Entonces, cuando tengo los euros en la mano, yo tengo que poder hacer algo con esos euros. Por ejemplo, el caso de República Dominicana, que tenemos 11.000 y pico millones o 14.000 millones, no me acuerdo ahora, 14.000 millones de dólares en reservas. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que meterlo en instrumentos. Tenemos que invertirlo en algún sitio que nos produzca intereses. ¿Qué yo puedo comprar? O título del Tesoro norteamericano. Son papeles buenos, los americanos pagan. Puedo comprar títulos de países europeos, alemanes, esos gente pagan.
¿Dónde yo no voy a comprar? Títulos de otros países que a lo mejor no me pagan. Yo compraría papel de, no sé, de Mauricio, o de Madagascar, o de Sierra Leone. Por no hablar países del área, porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Claro. Pero probablemente no. O si lo invierto, exigiría una tasa de interés muy alta. Entonces, lo normal es que la gente compre papel. Ahora, para que haya papel, el gobierno tiene que tener papel circulando. Entonces, los Estados Unidos tienen un déficit y generan un déficit fiscal, emiten papel, y hay mucho papel circulando. Entonces, la gente puede comprar títulos del gobierno norteamericano y están disponibles y nada, si quieres, tú los compras a 9 de la mañana, y si los quieres vender a 10 de la mañana, se venden. Hay una liquidez, siempre hay un mercado una disponible. liquidez perfecta para ese mercado. El nivel de liquidez es perfecto en ese mercado. Mientras que con otras monedas tú no sabes, tú tienes un papel emitido en yuan, vienes a seguir a venderlo y bueno, puede que lo vendas, puede que sí, puede que no. Pero no hay un mercado perfecto. Igual que el bono dominicano, un bono dominicano emitido en dólares, pero si tú lo quieres vender, puede que haya un mercado secundario, puede que no. No es algo que se maneje todos los días billones y billones de dólares. O sea que tener liquidez, tener solvencia, tener toda esa característica que requiere un instrumento financiero hace que sea muy difícil que de manera artificial se pueda meter una divisa. El dólar y el euro están ahí porque de manera natural la gente lo ha aceptado y ya está. Claro. O sea que realmente toda la noticia que se circula es casi como fuese muy temprano para especular si yo debo o no debo tener ahorro en dólares, si realmente va a pasar algo con la reserva. No, mira porque lo que está en pasa. dólares, o sea. Mira lo que yo pienso que pasa. Ok. Nosotros tenemos desde la Segunda Guerra Mundial un país que es hegemónico política y económicamente, que son los Estados Unidos. A nosotros nos invadieron los americanos en el 65. O sea, es difícil tú no tener unas... que a ti no te deje de gustar el equipo grande. O sea, en grandes ligas están los Yankees. Todo el mundo es anti-Yankee. ¿Por qué? Porque son los Yankees. Entonces, y todo el que no es del Real Madrid o del Barcelona es anti-Real Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Porque son los grandes. Entonces, hay un sentimiento siempre anti-grande. Eso es normal. Eso es lo que los americanos llaman apoyar al underdog, ¿no? Okay. Entonces, los americanos... a la gente le gustaría que al que está de jefe, pues que no le vaya tan bien. Eso es un sentimiento natural del ser humano. Y ahora, toda noticia que tú oigas de que China, de que Brasil, de que tal, están pensando en hacer algo que nadie sabe qué es todavía, porque no es un mercado común. Ellos tienen un mercado común ya. O sea, nosotros tenemos un mercado común hace siglos. Nosotros con los Estados, nosotros con Europa, nos vendemos y no nos cobramos impuestos. O sea que aduanal, o sea, tenemos un mercado común. Y tiene sus monedas también. Que tiene su moneda dando vuelta hace muchísimo tiempo. Son países igual de fuertes que eran ayer. O sea, China es un país que es casi del tamaño de los Estados Unidos. La única diferencia es que los americanos son poquitos y tienen entonces un ingreso per cápita de 70 y pico mil dólares y los chinos tienen un ingreso per cápita igual que el nuestro de 10 mil dólares, porque son muchos chinos. Pero la economía de China es grande. Entonces, esas noticias gustan, llaman la atención, pero en realidad no hay ningún impacto económico. Si Brasil nos dice mañana les pongo una sanción y no les vendo, nosotros nos reímos, la carcajada llega. No nos importa muchísimo. La carcajada llega, bueno, y si Sudáfrica nos dice que no nos vende, ¿qué hacemos? Nos reímos. No va a cambiar nada tampoco. Entonces, ahora, si los americanos dicen que no nos venden, ¿qué pasa? Se complica. Tenemos un problema. Claro. ¿No? Entonces, realmente, ¿por qué? Bueno, porque dependemos, nuestros bienes y servicios, nuestra tecnología, nuestros turistas, vienen de ahí. Entonces, nuestras relaciones son con esos países. Entonces, independientemente de que haya una simpatía por el pequeño, pues realmente no hay ningún problema. Mira, si usted tiene su dinero en los Estados Unidos o piensa trabajar con dólar, acostúmbrese porque eso usted lo va a hacer por los próximos 50, 100 años y va a ser muy difícil que otras... Y va a bregar con... No, señores, 20% de las reservas están en euros. La economía europea es la mitad de la economía china, pero yo cojo un euro cualquier día, no me des un yuan. Claro. O sea, yo mi portafolio, una seguridad portafolio no tengo un yuan, ni pienso tener un yuan. O sea, y no es que yo me crea una persona lista, es que yo no puedo dar el lujo de que mañana se levante un dictador en China y decida que eso es de él. Mientras que yo sé que los europeos y los americanos me van a respetar mi dinero y no duermo. Igual que no tengo ningún problema en tener dinero en un banco dominicano, que sé que el gobierno dominicano no me va a decomisar mi dinero.
O sea, esa es una de las grandes cosas que tiene la República Dominicana, que tiene realmente una economía donde los derechos de propiedad son sacrosantos. Y por eso una de las razones por que este país ha crecido mucho es precisamente porque el gobierno ha permitido que la gente se desarrolle. No otros países que el gobierno se mete y afecta mucho las posibilidades de las personas y de las empresas de hacer negocio y de emprender. Sí, eso es muy importante. Y antes de salirnos de ese tema, hemos hablado varias veces ya de las reservas internacionales. Ahora, en resumen, para la gente que no lo sabe, ¿qué son las reservas internacionales y para qué realmente un país debería tenerla y qué tan alto o bajita debería de ser? Mira, las reservas internacionales son el dinero que todos los países tienen en sus bancos centrales normalmente. O sea, pueden tenerlo en los gobiernos centrales o en los bancos centrales, pero suelen tener los bancos centrales para poder importar en caso de problema, en caso de terremoto, en caso de huracán, en caso de tener un ahorro que le permita enfrentar eso. Generalmente lo que calcula es que hay que tener unos 3 meses de remesas, de importaciones. O sea, ten suficientes dólares para que pueda estar 3 meses importando, y es básicamente la medida que se ha tomado históricamente. Nuestras reservas están altísimas en este momento. Y están tan altas porque hemos tenido un desarrollo del turismo, porque tenemos una cantidad de remesas de nuestros inmigrantes hacia la República Dominicana, y hay mucho. Y eso ha llevado a que el peso se aprecie. O sea, de que el peso ahora valga más de lo que valía en el 2019. Porque hay muchos dólares en el mercado dominicano, hay muchos dólares. Y esos dólares, pues el Banco Central recoge gran parte, o todo lo que el mercado no quiere utilizar, pues acaba en el Banco Central. Porque si tienes dólares y no sabes qué hacer con ellos, pues tú se los das al Banco Central y te da pesos y compras cosas en el país en el que tú vives, ¿no? Porque yo necesito comprar cosas en pesos. Si alguien me paga en dólares a mí, yo tengo que cambiarlo a pesos para poder comprar en el colmado. Ahora, una pregunta aquí. Esa parte está muy interesante, que tenemos remesas de más y tenemos unas altas remesas. Eso está muy bien. Ahora, alguien pudiera preguntar, ¿por qué no tomamos parte de esa remesa y cubrimos un poco del déficit fiscal? Bueno, es que nosotros deberíamos, no solamente las remesas. Las remesas son una parte del Producto Interno Bruto. O sea, nuestro Producto Interno Bruto anda un poco por encima, números redondos de los 100.000 millones, 114.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Entonces las remesas son como el 10%. Eso significa que de lo que el país consume, de lo que los dominicanos consumimos y producimos, el 10% o el 9% viene o lo pueden consumir porque los dominicanos que trabajan fuera mandan el dinero. El 10% de los apartamentos que se venden, el 10% de la comida que se vende, el 10% viene financiado. En promedio, exacto. Por eso. Eso entra en la economía y el gobierno de toda esa economía capta impuestos. Capta impuestos mediante el ITEVI, mediante el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. No hay una diferencia en producto. O sea, $1 generado en el turismo o $1 generado por una remesa o un peso generado trabajando en un banco son iguales. Es ingreso. Sí. Y tú pones impuestos en función de algunos criterios que no tienen nada que ver con el destino de dónde viene el dinero. O sea, tú le pones impuestos, por ejemplo, al ron, a los cigarrillos o al combustible, porque tú quieres que el consumo se reduzca, ¿no? O tú le pones impuestos sobre la renta a la gente que tiene cierto... O sea, le cobras más impuestos a los que ganan a partir de cierto nivel de salarios, porque hay cierto nivel de salario que tú entiendes que no deben de contribuir con los impuestos. Cobras el ITEVI a algunos productos y a otros no. Independientemente de que yo esté o no de acuerdo con esa estructura fiscal, eso es lo que motiva esta estructura fiscal que tenemos nosotros, ¿no? Entonces el gobierno podría aumentar los impuestos, tendría que cambiar las leyes y aumentar los tributos y retirar más dinero de la economía para cerrar el déficit fiscal y pagar deuda. Pero es una decisión política y nacional. O sea, tenemos los dominicanos que están dispuestos a decirle, mira, claro, yo estoy dispuesto a coger de mi sueldo un poquito o de mi consumo un poquito para dárselo al gobierno, para que el gobierno haga con ese dinero lo que el gobierno considere que tiene que hacer. Entonces, la sociedad dominicana no ha sido muy proclive a darle al gobierno su dinero, probablemente con muy buenas razones. Claro. ¿Tú tienes alguna pregunta que quieras hacer? Porque yo tengo una que puede que se desvíe un poco del tema. Sin embargo, a partir de toda la noticia que yo he leído en los periódicos locales, claro, sobre la economía de la República Dominicana, me genera mucha curiosidad saber por qué que nosotros, según la noticia, estamos tan bien parados. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo que parece que los otros países no están haciendo o no le ha funcionado? ¿O cuál es la situación de ellos que realmente nosotros estamos tan bien? Pareciera que realmente nosotros estamos entre los primeros 3 destacados del buen manejo que tenemos. Bueno, es que esa es una de las cosas que a veces
no lo pensamos. O sea, la República Dominicana ha sido el país que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina. O sea, nosotros tenemos una tendencia a ver a nosotros somos un país pobre. ¿Okay? Somos un país pobre, no somos un país rico. Pero somos un país que hemos crecido muchísimo. ¿Y por qué hemos crecido muchísimo? O sea, la gran pregunta que se hace la gente, ¿por qué crecemos tanto? Bueno, yo tengo algunas interpretaciones. La primera que yo tengo de por qué la República crece tanto es porque todos los gobiernos que hemos tenido han sido de centro. No hemos tenido ningún gobierno socialista. Okay. Entonces, a nadie le da miedo el gobierno. El gobierno mete la pata cada rato, porque eso es lo que hacen los gobiernos. Aquí y en los Estados Unidos, en todas partes, y en Europa. Pero aquí nadie tiene miedo de que el gobierno le quite nada. Claro, hay una seguridad. Tú puedes poner un supermercado y no te van a quitar el supermercado. Igual tienen que pasar el metro por arriba de ti y te quitan el supermercado. Pero todo el mundo va a entender que es porque el metro va a pasar por ahí. Pero aquí no hay un decomiso de nada, a nadie. Aquí no hay controles de precios. Aquí ya que los comerciantes se embrujen a comerciar, y por eso tú tienes una altísima competencia en todos los sectores de la economía. Piensa en un sector comercial y verás que aquí, mira, los que tienen tiendas grandes, que son los supermercados, por ejemplo, ¿cuántos no hay? Entre supermercados, colmados, o sea, ¿qué porcentaje? Nadie tiene un gran poder consolidado de producción en el sector comercial. No así en la banca. En la banca 3 bancos tienen casi todo el mercado. Pero en el comercio no. Entonces, la capacidad de innovar, si tú pones un colmado en un buen punto, te va a ir bien. Si pones una farmacia en un buen punto, te va a ir bien. La baja tasa fiscal. O sea, la República Dominicana, tú de todo lo que tú ganas, no tienes que dedicar mucho dinero a pagar impuestos. En comparación. Comparado con otros países. Sentimos que sí, pero en comparación. Con otros países. O sea, aquí el turismo tiene un régimen fiscal beneficiado. Claro. ¿Quiénes pagan impuestos aquí? Sectores que ganan mucho y crecen mucho. Pero en general la economía dominicana tiene mucha informalidad. O sea, la tasa de impuestos de la República Dominicana es el 14% del PIB, la presión fiscal, que es bajísima. Pero eso significa que la gente queda con el dinero en la mano y lo puede invertir. Entonces, son cosas que han llevado a que la economía dominicana se ha manejado la economía con prudencia. Claro. O sea, aquí nadie ha hecho una obra faraónica, ningún gobierno se ha metido a hacer una cosa rara, de que va a hacer un mundial o una cosa, sino que ha sido bastante moderado todo el proceso, y con todo y la corrupción, y con todo y la ineficiencia, y con todos los grupos de poder, la economía dominicana ha echado para adelante. Sí, también tenemos la seguridad de las inversiones extranjeras. La gente se sienten seguros de invertir en un país como este. O sea, aquí nadie tiene el menor problema en invertir. O sea, aquí la inversión extranjera aumenta todos los años. Claro. O sea, ¿qué queda que no sea extranjero ya? Ponte a pensar. Cervecería Nacional Dominicana, que era un hito de empresa nacional hace rato, que es una empresa brasileña, Brugal, es una empresa inglesa. Sí. O sea, con excepción de la banca, que todavía ningún gran banco es propiedad extranjera, casi todos los sectores están llenos de inversión extranjera. ¿Por qué no tienen miedo? Porque se sienten cómodos. Porque, eso es muy importante. Porque aquí no hacen fullerías. Entonces, eso para mí ha sido lo que ha llevado a que la República Dominicana, en pocas palabras, ¿no? De una manera muy sucinta, a que el país haya crecido como ha crecido. Y en eso hay que estar muy orgulloso. Ahora, hemos aprovechado ese crecimiento para desarrollarnos. Hemos invertido eso bien en educación, en salud. Bueno, la respuesta es que no. Claro, ahí no. O sea, pero hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. En infraestructura un poco, por lo menos. Eso sí, se ha mejorado, mira, entiendo. El sector turístico, por ejemplo, tiene la infraestructura que necesita. Claro. O sea, la autopista que une Santo Domingo con el Punta Cana, Bávaro, esa zona de ahí, permite que la gente esté en la capital en 3 horas. O sea, si tuviéramos un poco más de civismo en el tráfico, nosotros podríamos tener todos los días medio Punta Cana en la ciudad colonial. 100%. Y eso va a pasar. Pero sin la autopista no iba a pasar. Ya está la autopista ahí. Y así, o sea, el país ha invertido bien, no obviamente con la eficiencia que uno hubiera deseado, pero ha invertido razonablemente bien. No hemos hecho cosas muy locas. Sí. Y hay una estabilidad económica de manera general. Sí. Luego de la crisis del 2004, con Barinter, luego de ahí ya lo único que nos afectó fue la crisis del 2008. O sea que eso está súper bien. ¿Y cuáles son esas cosas que serían importantes que la gente pudiera saber para lo que queda de este año o ya para el próximo año a nivel económico, o sea, a nivel de sus finanzas personales? Y si yo tengo un negocio, este es un buen momento quizás para yo hacer inversiones, o qué cosas debería tomar en cuenta a nivel económico específicamente, como esos indicadores de que yo puedo ver este episodio hoy y en 6 meses, si yo quiero tomar una decisión como esa, ¿qué cosas yo tendría que salir a investigar para tomar esa decisión? Mira, es
es muy importante que la gente entienda que uno no puede depender de la noticia del día de ayer para un plan de negocios sólido o para un proyecto de vida sólido. En la vida de un negocio o en la vida de una empresa se van a presentar todo tipo de condiciones económicas. Van a haber épocas buenas, van a haber épocas malas, van a haber épocas de mucha competencia, van a haber épocas de mejor competencia. Entonces, las claves son las siguientes. Si tu economía crece, si tu mercado está creciendo, tú puedes invertir en crecer. Si tu mercado no está creciendo, tú tienes que invertir en productividad. Pero tú siempre tienes que invertir. Entonces, si eres un negocio y quieres que dentro de 10 años ser 5 veces lo que eres hoy, pasa por invertir. Cuando la gente comienza a retirar rápidamente los dividendos de las empresas para su consumo, el negocio sufre. Entonces vas a tener oportunidades de invertir en crecimiento o de invertir en productividad. Uno para bajar los costos, otro para aumentar el mercado. Pero siempre, siempre vas a tener que invertir. Hoy el mercado te da señales raras, porque por un lado estás creciendo la economía, por otro lado hay inflación, pero normalmente no hay esa dicotomía, normalmente tú ves bien claro el camino. El camino del país ha sido que todo el que ha invertido en crecer le ha ido razonablemente bien. Aquí todo el que invirtió en crear, ¿qué negocio le ha ido mal en la República Dominicana? ¿Qué negocio ha quebrado en la República Dominicana grande? No hay muchos negocios. No. Ahora, mal administrados sí. Gente que ha sacado demasiado dinero. Y si tú vas a 10 negocios que han quebrado, si miras la historia de cómo ese negocio quiebra, tú encuentras normalmente un dueño que ha cogido el dinero y ha hecho fiesta. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que normalmente los negocios también, por eso digo que es muy importante no depender de la noticia del día. En casi todo lo que tú haces, tú tienes que tener una serie de principios y de criterios de cómo vas a hacer los negocios. Y no desviarte porque algo en el camino te presenta una pequeña oportunidad. Entonces, si usted es zapatero, vaya a su zapato. Que aparezca un negocio que está vendiendo barato, ese no es su problema. Focus, manténgase. O sea, todo lo que sabemos en estrategia, todo lo que es estrategia, está basado en mantener principios y mantener programas para llegar a tener principios y hacer cosas que lleven a buen puerto esos principios que tú quieres tener, ¿no? Quizás estamos sobreinfectados por la cantidad de noticias que recibimos todos los días, pero, óyeme, todos los días mira a tu cliente. ¿Tu cliente está satisfecho o no? Mejora tu relación con el cliente y tú verás cómo te va bien. ¿Tus empleados están satisfechos? No. ¿Por qué? A lo mejor hay que votar unos cuantos. Porque esto no es un tema de ser buena persona, es un problema de tener un buen clima laboral. Entrena a tu personal. Cuando la gente se puede ir a trabajar a otro sitio porque está bien entrenado y no se va. Esa es la mejor encuesta de clima laboral. Estoy aquí porque quiero, no porque tengo la obligación de estar aquí. Entonces, son principios que no son muy complicados, no son cosas muy esotéricas, no hay que leer el Wall Street Journal para eso. Lo que hay que ver es en aplicar principios tradicionales que han funcionado bien. Y es el mensaje que yo quiero pasar. O sea, yo he sido consultor empresarial por muchos años, creo que de una manera exitosa en lo personal y en mis clientes. Y es básicamente tener planes de negocios sólidos. Estar muy claro para dónde voy y cuáles son los pasos que tenemos que dar. Y hacer lo que tengo que hacer, integridad en el momento. Cuando toca, toca. Entonces, no que este año se ha ido mal. Entonces, no hay más dividendos. Lo que hay es esto, se acabó. Y ese año toca no ir a bail. Ese año toca no cambiar el carro. Que es lo más difícil. Ese año toca no dejarse llevar por las presiones sociales, porque el negocio va primero. Claro. Entonces, 5 años después puedes ir a bail 20 veces. Claro. Que es lo más difícil cuando uno está comenzando, que, por ejemplo, personas que yo sé que nos están escuchando aquí también, son emprendedores o quieren emprender, pero tienen que dejar su trabajo y ese emprendimiento o ese negocio es lo que va a sostener su vida a nivel personal. Entonces, ahí suele ser súper difícil. Y son de los sacrificios que yo creo que también lo hablamos en el episodio 1, de que al final la importancia de que tú tienes que entender de que el negocio es una cosa y tu vida es otra. Y una de las cosas muy importantes que estuvimos hablando ahí es la parte de que tú tienes que ponerte un sueldo. Y entender que esa es su fuente de ingreso, como un sacrificio. Mira, yo no conozco a nadie, excepto que tú tengas un unicornio en tecnología, ¿no? Que descubras algo, qué sé yo, que de repente
rompa, pero eso ocurre muy poco, ¿no? Por eso llaman unicornios, por lo difíciles que son de encontrar. Pero la gente que trabaja en negocios normales, como casi todos los que vimos en la República Dominicana, yo no conozco a nadie que no sea austero en su vida personal, no que quiera ser austero, no, que sea austero, que no le preocupe gastar de más, que no le importe, que no necesite gastar de más. Y que además le importe un pito lo que piensa el vecino. Esas son condiciones esenciales para tú ser exitoso. Si usted va a echar para adelante un negocio, pero usted no sabe ser austero en los años de inversión, en los años de desarrollo, hay uno al lado que sí es austero. Y ese que está al lado es probablemente el que le va a quitar el mercado, porque ese que va a poder bajar el precio en el momento clave, es el que va a poder contratarle a su empleado bueno, porque le va a poder pagar mejor. Entonces, como vivimos en un mundo de competencia, que eso es lo chulo del capitalismo, ¿verdad? Que vivimos en un mundo de competencia, pues eso es lo que hay que hacer. Es que no hay opción, es que no hay alternativa, es que no hay ningún caso histórico de ningún derrochador. Mira la biografía de cualquiera, de Warren Buffett y de Don Pepín Corripio aquí. Claro. O sea, busca el que tú quieras, aquí o allá. Siempre está unido el éxito a una personalidad que está orientada más a desarrollarse en el plano empresarial que a consumir. Y eso es así. Pero es difícil en una sociedad consumista. Bueno, pero por eso hay pocos empresarios. Es difícil ser exitoso. Hay pocos empresarios. Es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo fuera millonario. Claro, sería mucho más fácil. Eso es así. Bueno, señores, yo creo que nosotros abordamos todos los temas que teníamos preparados. ¿Hay algo más que quieran agregar al episodio antes de cerrar? Yo creo que estamos muy claros. Sí. Igual podemos invitar a Don José a un próximo episodio. Si ustedes tienen alguna pregunta, también lo pueden poner en los comentarios. Claro, ¿y qué tema quisieran que habláramos con Don José? Podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, hasta de ajedrez. Bueno, pues nada, gracias. Creo que ha sido un buen episodio. Sí, yo siento que se habló lo que se tenía que hablar. ¿Tú quieres que yo cierre el episodio? Sí, vamos, cierra. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Números Verdes, donde hablamos de economía, finanzas y todo lo que usted necesita saber para que sus números sean verdes. Muchísimas gracias, Don José, por estar aquí en este episodio. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Te quieres presentar, Manuel? No, yo quiero invitarlos a ustedes a que nos sigan en YouTube, nos sigan en Spotify y también que se queden en el próximo pedacito que vamos a hacer para Patreon. Oh, claro, yo tengo unas preguntas interesantísimas para hacerle a Don José para ese episodio riquísimo de Patreon. Así que gracias por ver su podcast favorita de economía y nos vemos en el próximo episodio.